tal? Bienvenidos una tarde más a este programa, La Buena Vida, donde cada vez que nos encontramos pues intentamos aportaros algunas charlas y algunas conversaciones muy interesantes con personas que nos enseñan pues a vivir un poquito mejor y a tener una buena vida. Hemos hablado alguna vez de las constelaciones familiares pues con otros invitados y hemos hablado también pues hace poquito con Alex Racco, que nos explicó su nueva teoría que combina hipnosis y genealogía. Y esta vez también vamos a hablar pues de las lealtades familiares, de la genealogía, pero vamos a hablar con una psicóloga que lleva más de 30 años en todo ello, que es Lola de Miguel. ¿Qué tal, Lola? Encantada. Hola, un placer estar contigo. Es Lola de Miguel Campos, que lleva pues más de 30 años de experiencia en psicología, pero bueno, ahora nos explicarás un poquito porque nos va a encantar conocerte un poco toda tu historia y sobre todo pues esa inquietud que te caracteriza porque has combinado un montón de técnicas, o sea, eras psicóloga, pero una vez saliste de Sí. la facultad empezaste a hacer un montón de formaciones y te has formado muchísimo y sobre todo fusionas técnicas como las constelaciones familiares, las regresiones, la psicomagia, todo esto nos lo vas a explicar un poquito. Vale. Pues nada, bienvenida y vamos a empezar por el principio. Tú tienes varios libros que Venga. has escrito, ahora nos explicarás, y ahora tienes Movimientos Sistémicos que salió hace unos meses, ¿verdad? ¿Qué acogida Sí. está teniendo y por qué decidiste escribirlo? Mira, yo he escrito 4 libros, uno de regresiones, de técnicas regresivas y el resto son de constelaciones familiares. Entonces, el primero fue una propuesta y yo me lancé, entonces yo escribo de una manera muy sencilla lo que es complicado. Entonces, ahí nació el libro de constelaciones familiares. Después vino mi madre enfermó de Alzheimer y entonces yo ahí hice un estudio en mi historia familiar porque repasando la historia familiar, todas las mujeres de mi familia habíamos tenido enfermedades graves, cáncer, leucemia, mi madre Alzheimer. Entonces ahí yo vi como los secretos de familia tienen unas consecuencias enormes en las enfermedades. Y de ahí salió mi libro de una mirada al Alzheimer. Luego, como yo doy formaciones en España, en Perú y en México, pues pensé en el libro del árbol genealógico, que es el siguiente libro, y ahí yo ayudo. También fue porque cuando visitaba a mi sobrina en el hospital, vi que había mucha gente que estaba sola, que tampoco tenía acceso a la cultura, a la terapia, perdón. Entonces dije, bueno, este libro les podía ayudar a las personas a descubrir sus propias lealtades para poder cortarlas cuando no pueden asistir a un terapeuta. Y entonces también era para todos mis alumnos. Y entonces, al final, pues nació este libro, que es el quinto libro, Movimientos Sistémicos, que es el que tienes ahí. Vale, pues la idea fue un poco vaciarme y mucha gente me decía, ¿cómo lograste llegar hasta donde estás? Te has mantenido 30 años? ¿Cómo das cursos internacionales? ¿Cómo lo haces tú, no? Y entonces pues dije, voy a vaciarme, voy a ser generosa y voy a escribir todo lo que yo sé. Entonces cogí todos mis apuntes, todo lo que... Y entonces empezó como una idea, un proyecto, y entonces en este libro yo lo que hago es un vaciado de absolutamente todo. Y entonces yo lo que hago, soy muy ecléctica, mezclo todas las técnicas. ¿Sabes? Pues las regresiones también las mezclo con las constelaciones familiares, la astrología, el chamanismo. Entonces, todos los cursos que yo voy haciendo los puse ahí para que una persona, por ejemplo, un terapeuta, una persona dedicada a la salud, ¿no? Que quiera ayudar a los demás y que a veces le falta la terapia sistémica, porque la terapia sistémica nos ayuda mucho a ir a la raíz del problema. Entonces, para que tuviera un manual y cualquier persona que salga de la facultad y que quiera ponerse al servicio, este libro es que es un manual súper fácil de herramientas que puede utilizar para dar un buen servicio a los demás. O sea que para ti está más indicado para psicólogos o terapeutas, pero también para personas que lo quieran, que están ya más adentradas en el mundo de la psicología, pero que también quieren aplicar algún tipo de herramienta para conocer mejor su árbol y aquellas lealtades que puede haber heredado. Exactamente, o sea, solamente hace falta ser una persona curiosa o una buscadora. Yo digo las personas Exacto. buscadoras que a lo mejor te encuentras con este libro por primera vez, ¿sabes? Y te puede ayudar mucho a ver qué es lo que pasa, cómo te condiciona la infancia, las relaciones con tus padres. Y lo bueno es que pongo solución para cada cosa. O sea, primero digo, haz este ejercicio,
Tú lo puedes hacer individualmente, lo puedes hacer con otra persona. Yo siempre aconsejo que cuando el problema es muy gordo, se busque la ayuda externa porque no podemos salir del remolino emocional, ¿no? Bien. Pero para experimentar diferentes aspectos de ti misma o de ti mismo, para averiguar de dónde vienes, tus raíces y cómo te influye, este libro también es fantástico, no solamente para profesionales, sino para personas que estén interesadas en el autoconocimiento principalmente. Claro, maravilloso. Bueno, pues Lola, explícanos un poquito para aquellas personas que no te conocen tanto. Tú eras una niña que vivía en Galicia y que parece ser que tenías un poquito pues, de problemas pues, para hablar en público, etcétera. ¿Qué pasó con aquella niña y cómo tu vida personal y tu trayectoria personal te marcó para que luego pues, te convirtieras en psicóloga? Bueno, yo vengo de una familia donde somos 7 hermanos. El tener una familia numerosa ya te da una identidad especial, ¿no? Porque al ser 7, cada uno es de una manera. Tienes no que luchar por tu espacio, sino saber reclamar tu tiempo y todas estas cosas. Y aparte, mi padre y mi madre, dos mundos totalmente diferentes. Un padre militar con una estructura muy militar y una madre muy creativa y budista. Entonces, claro, ya yo de pequeña ya vi estos dos mundos, ¿no? Que al principio estaban en conflicto y luego aprendieron a respetarse. Mm, Entonces, claro, un padre que intentaba hacerlo bien, pero desde una autoridad enseñada en aquella época. Entonces yo tuve fobia a hablar en público. Para mí el colegio fue lo peor, yo nunca preguntaba, entonces mi mente iba a 250 por hora, pero me costaba expresar y verbalizar. Entonces, por eso yo estudié psicología, porque dije, bueno, la única salida es que yo entienda qué me está pasando, claro. porque al principio piensas que vienes con un fallo, ¿no? Que los demás no, pero tú vienes con un fallo de fábrica. Luego te das cuenta que no, que hay lealtades, que hay patrones, que hay traumas que te están afectando en la vida. Entonces, la psicología a mí me ayudó mucho, pero no superé mi fobia a hablar en público. Entonces, ahí empecé un camino de búsqueda con la PNL, he hecho el training en PNL durante todos los años. Bueno, pero iba a cursos hasta de masajes para ver cómo podía integrar absolutamente todo. Luego hice otra carrera que era de educación, educador especializado en marginación social. Y luego en esta búsqueda aparecieron las regresiones que a mí me abrieron un mundo, porque ahí empecé a entender el trauma, de dónde venía, o sea, fue algo impactante, ¿no? De hecho, por eso también escribí un libro. Pero luego aparecieron en mi vida las constelaciones familiares y digo, es que parecía que me estaban esperando ahí, ¿no? Porque claro, mi familia es muy grande, lo que te digo, pues conflictos, no conflictos, momentos muy alegres, momentos más conflictivos. Entonces, pues ahí yo dije, esto es lo mío, ¿no? Y entonces entré en un estado de enamoramiento y ahí empecé a formarme curso tras cursos, intentando llegar a los grandes. He estado con Bert Hellinger y después con todos aquellos que crearon esta técnica, ¿no? Pues Gustav Weber, constelaciones empresariales, Stephen Hausner, constelaciones de la salud, ¿no? Van der Hausen, que es el de chamán de las constelaciones familiares. Entonces, siempre he intentado llegar a la fuente y después también he aprendido mucho de otras personas que no son la fuente, pero integrando. Y bueno, un día me ofrecieron escribir el libro, yo dije, venga, ¿por qué no? Me lancé y este libro llegó hasta México, entonces me llamaron de México, fui allí a dar formación, luego a Perú, bueno, y en España también imparto formaciones en constelaciones familiares. Qué maravilla, Lola. Pues Sí. explícanos un poquito para la gente que no sabe tanto, ¿qué son estos movimientos sistémicos? Cuando Los hablas, movimientos ¿a qué te sistémicos. refieres? Claro, la teoría sistémica parte de que nosotros pertenecemos a un sistema familiar y nosotros pensamos que somos libres, pero no es verdad, estamos condicionados por nuestra familia. Entonces nosotros heredamos traumas de nuestros ancestros y antepasados y de personas con las que no hemos tenido ningún contacto. Yo puedo llevar la tristeza de mi bisabuela o la rabia de mi bisabuela, ¿no? Y se va a manifestar en mi vida. Entonces, la terapia sistémica te dice, oye, eres parte de un todo, no eres tú sola, estás condicionada por este todo, pero también puedes desenredarte de este todo, es decir, tú tienes una herencia donde te van a transmitir una serie de creencias, una serie de forma, manera de ser y estar en el mundo, pero tú la puedes trascender, pero tienes que ver esas lealtades que son patrones que tú repites, ¿no? Entonces, vamos al pasado, lo observamos para poderlo trascender. Los movimientos sistémicos son ejercicios muy sencillos que te ayudan a ver estas lealtades que te atan al pasado para poderlas
poderlas trascender. Algunas lealtades están en la infancia, en la relación con papá, en la relación con mamá, en la relación con tus hermanos, en los traumas. Entonces, lo que propongo en el libro es un viaje en el tiempo, ¿vale? Para ir analizando todas las fases de tu vida, para poder desenredar toda esa maraña genética y tener la libertad de poder dirigir tu propia vida. Ujú. ¿Y los órdenes del amor en concreto que decías de Bert Hellinger, en qué consisten? Los órdenes del amor, Bergelinger decía que el amor no es suficiente, que el amor tiene un orden, ¿no? Y entonces él habló de tres principios que si nosotros los conocemos y los sabemos, van a facilitar nuestra vida, ¿no? Entonces uno es el orden, otro es la pertenencia, una exclusión y otro el equilibrio entre el dar y el recibir. Por ejemplo, el orden, que parece que es tan normal, no es verdad. Es decir, yo soy la tercera de 7, pero eso que aparentemente es lo que cree todo el mundo, de repente si tu padre o tu madre, si tu padre está ausente, o tu madre tiene una depresión, hay un hijo que se va a colocar en el lugar de ese progenitor que está ausente. Entonces, mi madre tuvo una depresión cuando se quedó embarazada de mi quinto hermano, y entonces yo me coloqué en el lugar de llevar esa carga familiar, y esto se hace por un amor ciego, que el amor ciego es yo me sacrifico y salvo al sistema, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hay un desorden. Las familias piensan que están ordenadas, pero no es verdad. El 90% de las familias están desordenadas. Entonces, cuando nosotros ordenamos esto, entonces cuando cada uno está en su lugar, entonces de repente encuentra su espacio. Si tú eres médico, eres médico. Si eres enfermera, enfermera. Y si eres celador, celador. Pero si una enfermera o un enfermero lo colocan en el lugar de médico, va a estar fuera de lugar y no va a encontrar su sitio. Entonces, cuando tú estás en tu sitio, estás arraigada. Entonces, el orden un poco nos habla de esto, y después también nos habla de cómo trascendemos a nuestros padres para poder crear una pareja. ¿Vale? Porque es importante cerrar bien el círculo con papá y con mamá Claro. para poder llegar a tener una relación sana. Eso te quería preguntar, precisamente, uno de los Sí. capítulos hablas del primer Sí. año de vida, ¿no? Lo centras ahí, porque Ajá, parece que sí. como que el trabajo más importante que tienes que hacer es con los padres, ¿no? Sanar las raíces de base, ¿no? Por así Claro, decirlo. claro, claro, es que la infancia es donde está, nosotros venimos al mundo con una pantalla en blanco, entonces ahí nos formatea la sociedad. O sea, no es lo mismo nacer ahora que nacer 30 años antes, nos formatea el país en el que estamos, no es Claro. lo mismo nacer aquí que nacer en Arabia. Y luego están nuestros padres con su educación, con sus creencias, nos van formateando. Entonces tenemos que ir a la raíz, que es lo que tú aprendes como pantalla en blanco, cómo te condiciona todo eso, ¿no? Entonces, claro, después de investigar la raíz ya podemos ir al transgeneracional, que es toda aquella herencia que nosotros tenemos de aquellas personas que ni hemos conocido. Pero la base siempre está en la raíz. Después de adulto pueden suceder traumas, pero al final esos traumas, en cierta manera, ocurren. Por ejemplo, yo puedo estar traumatizada porque un jefe me trató mal, pero ¿por qué ese jefe lo traje yo a mi vida? Entonces, ¿qué conflicto tengo yo con mi padre o con mi madre? ¿Qué hace que yo repita ese patrón para poder sanarlo? Es la repetición compulsiva. La vida me va trayendo lo mismo para que yo pueda sanarlo. Ujú. Exacto. Claro, lo primero es la toma de conciencia de ver que tú Claro, estás repitiendo quizás esas ¿no? O que le estás siendo leal a algún ancestro y que estás repitiendo esos patrones. Pero ¿qué pasa, Lola, cuando, por ejemplo, uno se dispone, pues eso, a sanar la vida, o sea, perdón, a sanar la relación con los padres y de repente encuentra que ese padre o madre está cerrado, no está en el mismo nivel de comunicación? ¿Cómo se puede trabajar eso? pues mira, esto ocurre, es decir, a veces las personas tienen una buena disposición, pero si tú tienes un padre maltratador, alcohólico, abusador, realmente no puedes, pero sí puedes sanar el vínculo, no la relación, es que es muy diferente. Claro, El vínculo es algo interno, entonces en el vínculo yo agradezco a mi padre y a mi madre que me han dado la vida. Ninguno de nosotros estaríamos aquí sin un padre y una madre. Y nos guste, no nos guste, nuestra madre nos llevó 9 meses en su vientre y nos parió con riesgo para su vida. Entonces, si tú amas la vida, agradeces que esa vida viene a través de papá y de mamá. Y entonces ahí tú sanas el vínculo y empiezas a entender que ellos son víctimas de víctimas y están condicionados por una educación y que no van a cambiar. Entonces, rompes la relación pero sanas el vínculo. ¿Qué es la diferencia? Cuando tú sanas el vínculo, continúas libre en la vida. Pero si tú
no lo sanas, entonces estás mirando al pasado. Y en el pasado está la reclamación, la repetición de patrones. La creatividad siempre está en el futuro y para eso es necesario sanar el vínculo y entender que ellos ni saben ni pueden actuar de otra manera. Entonces ahí tú te vas libre. Mm, Entonces, claro, a veces yo siempre digo, las constelaciones familiares no es la reconciliación externa con papá y mamá, es una reconciliación interna que a veces pasa por cortar la relación. ujú. Claro, a veces es necesario, exacto, cortar la relación, pero Sí, habiendo sanado ese vínculo para que tú estés también en paz, ¿no? exactamente. Entiendo. Muy bien. Sí. Y de todo lo que has ido trabajando todo este tiempo, pues que has acompañado a muchísimas personas en su autoconocimiento, en su proceso personal de sanación, en su transformación, ¿qué es lo que más pues te vienen a constelar? Por ejemplo, problemas de pareja, problemas de salud. ¿Cuáles son los motivos por los que se acercan, ¿no?, a las constelaciones? Mira, uno muy importante es la pareja. O sea, en los cursos yo a veces cuando preguntes la pareja, ¿por qué? Porque tenemos patrones de lo que es la energía femenina y lo que es la energía masculina, de cómo se comportan las mujeres y cómo se comportan los hombres. Y claro, el patriarcado y el machismo está ahí, pero yo he trabajado en diferentes países del mundo y esto es internacional. Entonces, la mujer está ocupando su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, pero los viejos patrones todavía están ahí heredados y entonces la mujer siente que tiene que dar más en las relaciones, lo cual es un fallo porque se convierte en la mamá. Hay como mucha energía de que el amor es sufrimiento y la que tiene que sufrir es la mujer, la que tiene que aguantar, ¿no? Entonces, hay muchas lealtades a las mujeres que han sufrido en nuestro sistema familiar y entonces por eso se produce esto. Y claro, pues, el 90% de las personas o un 80% son mujeres. También hay un porcentaje de hombres que ahora empiezan el trabajo personal, pero normalmente son las mujeres las que quieren cambiar, ¿no? Y después también hay muchos temas con el dinero, o sea, el dinero es como un tabú, parece que si tú dices, yo soy una persona ambiciosa, que quiero dinero, la gente te va a mirar como, oye, ¿de qué vas, no? Pero con el dinero también, conscientemente no, pero hay muchas creencias inconscientes acerca del dinero, el dinero corrompe a las personas, la gente que tiene dinero no es buena. Entonces, conscientemente la gente quiere el dinero y al final pues lo rechaza inconscientemente, hay un auto boicot por lealtad a su sistema familiar, ¿no? Entonces son temas que están mucho también en la salud, claro, cuando una persona está mal, pues busca todo lo habido y por haber para poder sanar, porque hay muchos patrones detrás de las enfermedades. Puede haber secreto de familia, puede haber compensaciones, puede haber movimientos de yo te sigo mamá hasta la muerte porque perdiste un bebé y me muero yo mejor que tú. O sea, son muchos patrones que cuando tú los descubres, la gente cuando los ve a través de la representación dice, ahora ya entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Pero el tema de pareja es un tema que a todo el mundo le interesa, porque es un anhelo del ser humano. Es un anhelo, exacto. Y puede pasar entonces que a lo mejor tú estés volcando en la pareja esos asuntos que no están resueltos quizás con papá o con mamá o quizás de algún abuelo o alguna abuela. Ponnos algún ejemplo que, por ejemplo, te hayas encontrado o que puedas pues, explicar Mira, para que lo las entendamos. parejas, claro, las parejas son encuentros de biografía. Entonces yo, por ejemplo, a veces vienen parejas y hago el árbol genealógico de los dos. Por ejemplo, mis padres, los dos huérfanos de padre. Y entonces hay como un encuentro. A veces son los nombres también, ¿no? Pero, por ejemplo, una mujer, por ejemplo, esta mañana, una sesión que tuve, ¿no? Pues la mujer, su padre tuvo una doble vida y ella se casó con un hombre que también tenía una doble vida. Por eso no hay que culpabilizar a la otra persona, sino hay que mirarse hacia adentro y decir a quién yo estoy siendo leal, porque yo voy Claro. a traer el encuentro en mi biografía. Y si esa persona deja esa relación, pero no ha aprendido y cambia su patrón, pues da lo mismo que sea Pepito o Juanito, el patrón va a ser lo mismo. Y para los hombres exactamente igual. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra historia, cómo se relacionaron nuestros ancestros y antepasados, la podemos cambiar para cambiar esos patrones, porque si no, va a haber, si yo soy víctima, voy a atraer un verdugo. Y para que la gente lo entienda, si yo bailo un vals, voy a bailar con alguien que baile un vals. Porque si alguien baila un rock, no vamos a estar en sintonía. Entonces, por eso las parejas son encuentros de biografías. Si yo tengo un maltratador en mi vida, tengo que ver qué patrón de víctima tengo yo. Si yo tengo un hombre que me respeta, es que yo he aprendido a respetarme.
Claro, claro, claro. Y una vez, por ejemplo, tomas conciencia, ¿no? Pues que, pues esto me decías, ¿no? Imagínate que yo atraigo un tipo de hombre parecido al de mi padre o al de la relación de mis padres, etcétera. Una vez tomas conciencia de eso, ¿cómo se produce la sanación? Tú aquí propones un montón de dinámicas de todo tipo y también a través de, pues me imagino, de movimientos, de frases sanadoras. ¿Cómo lo trabajas? Y explícalo un poco para que la gente lo entienda. ¿Cómo se Mira, produce esa apertura o ese desbloqueo? claro, primero las constelaciones familiares grupales tienen la fuerza de la imagen. Cuando tú ves que personas que no te conocen de nada representan tu historia familiar, entonces empiezas a entender que a lo mejor eres muy leal a la abuela que sufrió o a tu madre que sufrió. Entonces, la primera imagen visual, porque las constelaciones familiares son imágenes que curan el alma. Entonces, cuando tú ves la imagen, luego yo empiezo a aplicar los principios de las constelaciones familiares y digo las frases curativas. Las frases curativas son unas frases con una fuerza emocional increíble, porque también llegan a nivel de alma. Entonces, cuando a través de las frases curativas, algunas son para recolocar el orden, papá, tú eres el grande, yo soy la pequeña, no puedo cargar con tu vida, por ejemplo, ¿vale? O en una relación de pareja sería, tú no eres mi padre, en ti busqué a mi padre, ¿vale? Tú eres mi pareja, entonces no tienes autoridad sobre mí porque como pareja somos iguales. Entonces, todas estas frases recolocan. Entonces, en cada caso se dice una frase curativa diferente que a la persona le llega a un nivel muy, muy profundo y le hace recolocarse. Porque estas frases curativas son curativas precisamente porque tienen un impacto tan grande a nivel emocional que empieza a haber un cambio en todos los sentidos, a nivel mental, todo esto. Entonces, cuando la persona se va de un taller de constelaciones, luego el cambio empieza luego porque tiene que haber renuncias, es decir, tú ya conoces los patrones, los has sentido, los has integrado a un nivel muy, muy profundo y luego en la vida lo tienes que poner en práctica y hacer renuncias. O sea, si a Claro. tu vida tú tienes un maltratador y viene una persona que ya te empieza a faltar el respeto, tú en tu mente aparece la imagen de la constelación, la frase, y tienes que decir, por aquí no, porque ya sé a dónde me lleva el camino, ¿no? Qué interesante. A nivel individual, ¿también lo trabajas en terapia individual con algún tipo de técnica diferente? Sí, a nivel individual yo utilizo la astrogenealogía, que es un estudio de astrología y constelaciones familiares. Entonces yo siempre digo que de la misma manera que tenemos una huella que nos identifica como únicos, cuando nosotros nacemos existe la huella cósmica, que es como están los planetas, que es algo que nosotros elegimos y entonces a partir de ahí está toda la memoria, ahí está el proyecto sentido, ahí están todas las lealtades inconscientes, cómo viste a tu padre, a tu madre, dónde está la herida, ¿no? Entonces, utilizo mucho todo esto y después también lo puedo complementar, bueno, con los muñecos de constelaciones familiares, que algunos son los Playmobiles, los muñecos. Entonces, también ahí puedo hacer una representación de todo lo ocurrido y después también utilizo el tarot, los arcanos mayores que representan figuras de las constelaciones familiares, ¿no? Que representan las lealtades familiares, el padre, la madre. Entonces también son arquetipos. Lo utilizo, no es un tarot predictivo para nada, es un tarot sistémico donde yo puedo ver qué está ocurriendo en tu sistema familiar. Esto Entonces, ayuda en caso, perdona, esto ayudaría en caso de que, por ejemplo, tú no tengas suficiente información del árbol, te falta información y entonces tú pudieras un poco predecir por dónde van un poco esos movimientos. sí, predecir no, verlo, porque, por Verlos. ejemplo, la carta astral es como una radiografía. Entonces, a veces las personas, la información a veces se olvida, no pasa de generación en generación y queda ahí. Entonces, cuando yo miro la carta astral de una persona, también está toda la historia olvidada, es su ADN cósmico. Entonces, ahí yo puedo ver cómo vivía su padre, a su madre, cómo se sentía como niña, como niño, cuál era el proyecto sentido, cuáles son las memorias familiares, cuáles son los traumas, los secretos de familia, todo esto se puede ver en Interesante. astrología, Y sí. Lola, para comenzar, por ejemplo, a introducirse en todo esto, así como ejercicios que pudieran las personas empezar a hacer, aconsejas, por ejemplo, pues empezar a dibujar el árbol, rescatar información pues, de tus ancestros, observar si hay coincidencias, ¿no? Las fechas, los nombres, en fin, incluso se heredan hasta
no solo problemas, sino también talentos, ¿no? Oficios, ¿no? Por Todo, ejemplo. claro, claro, pero las lealtades positivas esas se mantienen, o sea, si toda mi familia ha sido inteligente, guapa y con dinero, lo voy a mantener. Lo que se trabaja en constelaciones son aquellas que nos limitan, ¿no? Entonces yo le digo a la gente que sea curiosa, porque mucha gente me dice, yo es que nunca me interesé, no sé nada, digo, "Pues yo estuve igual que tú, pero tienes que ser curiosa y empezar a investigar. Cuando una persona empieza a investigar, y eso en mi libro, Yo soy mi árbol genealógico, ahí yo digo, ¿cómo tienes que empezar? Pues buscando fotos, ver qué te provoca cada foto, cómo ves a tu madre, cómo ves a tu padre, porque a veces juzgamos a nuestros padres y de repente somos adultos y vemos una foto y yo veo a mi madre y digo, pero ya tenía 7 hijos y tenía 33 años, digo, era una niña y yo Claro, juzgándola. Entonces, las claro. fotos están muy bien. Mantener conversaciones con nuestros padres es fantástico. Preguntar a toda la gente, a los familiares, porque hay familiares que están abiertos a contar y otros familiares que no están abiertos, ¿no? Entonces ahí yo digo que la curiosidad es lo mejor, porque mucha gente no tiene información, yo no la tenía, y ser curiosa viene. Y aparte, una vez que tú mueves esa energía de búsqueda, la información te va a buscar a ti Te también. llega, ¿verdad? La información llega una vez empiezas a buscar. Y Lola, hay un capítulo que lo dedicas a tomar la fuerza de un ancestro. ¿Esto qué significa? Sí. Mira, los ancestros de antepasados, cuando nosotros los miramos, son benevolentes con nosotros y los ancestros están dispuestos a ayudar. Entonces, a veces nos falta la fuerza, pero si nosotros estamos aquí, somos el fruto de que nuestros ancestros y antepasados han superado muchas batallas, muchos traumas, muchas guerras. Entonces, cuando nosotros estamos débiles, podemos cerrar los ojos, mirar a los ancestros y pedir ayuda, decir, mira, no sé quién fue, pero uno de vosotros o de vosotras habéis superado grandes retos. Yo ahora mismo estoy en la vida en una situación que necesito energía. Por favor, me dais esa energía. Entonces, todos los ancestros y antepasados son benévolos con nosotros y están dispuestos a ayudar. Es que es lo que más quieren. Porque si tú logras el éxito, indirectamente ellos lo logran contigo. Y eso genera un movimiento para futuras generaciones también, pero los libera a ellos. Tú imagínate una mujer que esté en una relación tóxica y pide ayuda a sus ancestros, ¿no? Todas aquellas mujeres que estuvieron en relaciones tóxicas en el pasado, si esa persona se libera, se están liberando todas, ¿no? Y esto lo entienden muy bien las madres con sus hijos. O sea, si yo tengo una vocación frustrada y mi hijo o mi hija lo logra, yo me voy Claro, a sentir feliz, ¿no? Pues los ancestros igual, y tenemos que recurrir a ellos. O sea, mi madre está muerta y yo cada vez que tengo un reto le digo, en gallego, mamaíña, por favor, échame una mano, ¿no? Y sé que tengo su energía benevolente siempre conmigo y acompañándome. claro, Ujú. por supuesto. ¿Dónde se puede encontrar un poquito de información tuya? Tú tienes un canal de YouTube, tienes los libros, Sí. haces también, me has dicho que hacías formación también. Formación, ahora empiezo en julio, sí, una formación online. Doy talleres de constelaciones familiares, pues en Barcelona, en Galicia, ahora vengo de Madrid, luego me voy a Gran Canarias también, entonces en diferentes sitios de España. Entonces, la gente que esté interesada puede seguirme en Instagram, Lola de Miguel Campos, luego también mi canal de YouTube es Lola de Miguel Campos y mi página web Lola de Miguel Campos, y también estoy en Facebook como Lola de Miguel y tengo una página de constelaciones Lola de Miguel. Qué bien, Ujú. Lola. Y yo también deciros que, bueno, realmente es absolutamente completo y es muy bonito porque además en la última parte, pues bueno, dedicas unos recursos, ¿no? A que, pues con un montón de referencias bibliográficas, películas, entonces está muy bien porque todas aquellas personas que se quieran adentrar a este mundo, pues tendrán muchísimas más referencias pues, para ampliar un poco esa mirada, ¿no? Y yo, a mí me gustaría también que acabáramos con que nos expliques, pues eso, algún caso que te haya pues emocionado, que quieras explicarnos un poco como ejemplo, un poco para cerrar esta conversación. Mira, hay un caso, bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero ahora que me viene, hay uno que a mí me dejó impactada. Una mujer inteligente, empresaria, lista, que se casa con un hombre y entra virgen al matrimonio y 20 años después sale virgen del matrimonio. Y claro, mira, sí. ¿Cómo es Entonces, posible? exactamente. Vale, pues fíjate, aquí cuando, o sea, yo también dije, ¿cómo es posible? Pero al configurar la constelación familiar, resulta que su padre tenía una doble vida y la madre no quería ver esto, miraba hacia otro lado
y tapaba esa realidad. Y ahí está la lealtad. Yo tapo esta realidad. ¿Cómo no puedo ver esto que es tan evidente? Pues te das razones para decir, bueno, pues a lo mejor está cansado, a lo mejor no sé qué. Es sorprendente. Pues ahí tú ves la fuerza de las lealtades familiares. Es un caso muy extremo, pero claro, dices, ¿cómo es posible esto? Pues sí, Increíble. es posible, Al ¿no? final es Es ese amor posible. ciego que nos decías, ¿no? Que al final es un mal Exactamente. amor, porque es un amor que al final nos hace daño, pero es un amor tan Claro. grande el que tenemos hacia nuestros padres, ¿no? Que a veces podemos pues serles leales de esta manera, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, la gente dice, yo odio a mis padres. Digo, no, no, tú tienes un amor ciego, a tus padres exactamente igual que todos. Y aquellos que rechazan a sus padres, más amor ciego. Y lo que tú dices, las constelaciones familiares cambian este amor ciego en un amor consciente que nos lleva a ver la realidad, a dejar la responsabilidad a cada persona que le corresponde y a tomar las riendas de nuestra vida. Qué bueno. Oye, ¿y cómo ves el futuro de las constelaciones? Porque esto realmente somos una de las primeras generaciones que estamos trabajando con todo ello. Yo empecé con todo esto, pero me imagino que mi hija, cuando sea más mayor, pues todavía estará más familiarizada. O sea, que será una técnica que irá creciendo y que será, pues me imagino que muy útil, no solo para las familias, sino para otro tema que no hemos tocado, que ya lo tocaremos en otra ocasión, pero para otro tipo de sistemas, organizaciones, empresas, donde también Exactamente. estamos, ¿no? Y nos vinculamos. Claro, mira, yo digo que la medicina avanza. Antes tú ibas al médico y te hacía una radiografía, un análisis de sangre, hoy te hace un TOC, una resonancia y hasta te opera una máquina, ¿no? Entonces, de la misma manera, la psicología avanza, porque la gente piensa que la psicología es ir al psicólogo, tú te sientas y habla, que también, que eso también es necesario, pero tenemos muchas herramientas y las constelaciones familiares es una maravillosa herramienta. Para mí es como una radiografía. Yo a veces cuando la persona estoy en terapia, digo, mira, tienes que venir a una constelación grupal porque para poder seguir en Claro. nuestro trabajo necesito hacerte la radiografía, ¿no? Y ahí se muestran muchísimas cosas que a lo mejor no se ven a un nivel normal, ¿no? Entonces, bueno, la psicología avanza, cada vez más todo esto está incorporado en las universidades. Mira, el otro día recibí una carta acerca de este libro de un profesor de la Universidad de Guatemala diciéndome que el libro era fantástico. Y digo, qué bien que los libros lleguen a las universidades, qué bien que la gente no diga que las constelaciones familiares es algo esotérico, es algo Ya. porque tiene su magia, los campos mórficos, al final, cuando investigas, hombre, antes los primitivos cuando veían un eclipse le llamaban magia, hoy sabemos que no es magia, ¿no? Entonces, qué bien que vaya avanzando en todos los campos, en todas las áreas. Yo creo que no hay que tener miedo a lo nuevo, pero mucha gente lo juzga y lo critica por un miedo a lo desconocido. Totalmente. Pues gracias Lola por tu generosidad, por estar hoy con nosotros, que nos hayas explicado un poquito en qué consiste esta herramienta maravillosa y por tu tiempo. Así que nada, que no sea la última vez que coincidamos y que nos Eso, veamos. cuando tú quieras. Muy bien. Gracias. Mucha suerte con el libro. Hasta pronto. A Gracias. ustedes nos vemos pronto en una nueva conversación, pues para traerles todas estas historias, estas herramientas que nos ayudan a vivir una vida mucho más consciente y plena. Hasta la próxima.